Génesis capítulo 37 al 42. La Biblia nos exhorta a estar gozosos cuando pasemos por diversas pruebas, y la razón que se da es que la prueba de nuestra fe produce paciencia. Conocemos la paciencia de Job, y también José debe haber sido un hombre paciente en extremo. Sus aflicciones comenzaron en su propio hogar, era el hijo predilecto de su padre, pero sus hermanos lo despreciaban. Él apacentaba ovejas con ellos e informaba a Jacob de su mala conducta. Y José soñó que veía a sus hermanos arrodillados delante de él y tuvo la ocurrencia de contárselos. En su último sueño, aún sus padres aparecían inclinados a él, y sus sueños no ayudaron en nada a mejorar la relación entre él y sus hermanos. Génesis, en el capítulo 37, en el verso 8, dice, y le aborrecieron, dice, más a causa de sus sueños y sus palabras. Un día, su padre Israel lo envió a ver cómo estaban sus hermanos y viajó del valle de Hebrón a Siquem, donde apacentaban las ovejas. Y sus hermanos, al verlo de lejos, comenzaron a conspirar contra él para darle muerte. Gracias a la intervención de Rubén no lo hicieron, pero lo echaron en un pozo para que muriera. Pero por gracia divina aparecieron una compañía de ismaelitas que iban a Egipto y aprovecharon en vender a José por 20 piezas de plata. Y mancharon la ropa de José con sangre de un cordero para enviarle a Jacob, quien creyó que alguna bestia lo había devorado. El patriarca estuvo inconsolable por muchos días. Y es triste observar la hipocresía de sus hijos, los mismos que habían perpetrado la mala jugada, ahora procuraban consolarlo. José tenía 17 años cuando sucedieron estos eventos y fue adquirido en Egipto por Potifar, quien era capitán de la guardia de Faraón. Y de ahí el capítulo 38 de Génesis narra la situación de Judá, uno de los hermanos de José, y su nuera Tamar. Judá cometió 2 errores. Uno que no cumplió con la promesa de dársela por esposa a Sela, uno de sus hijos, y adulteró con ella sin saber de quién se trataba, de la cual nacieron gemelos. Uno de ellos se llamó Fares, y su nombre se encuentra en la genealogía de nuestro Señor Jesucristo, no en el libro de Mateo, en el capítulo 1. Mientras Dios enalteció a José delante de los ojos de Potifar, quien entregó en el poder de José todas sus posesiones. Y el verso 3 del capítulo 39 dice, y vio su amo que Jehová estaba con él, y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Pero la mujer de Potifar se enamoró de él y le pidió que durmiera con ella. José se resistió con éxito a la tentación y dijo a la mujer, dice, ¿cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Un día ella lo agarró por su ropa. Él huyó, pero sus vestidos quedaron en mano de ella. Y la mujer los usó para acusarlo delante de Potifar. Y José termina en la cárcel. El verso 20 dice, y tomó su amo a José y lo puso en la cárcel donde estaban los presos del rey. Y estuvo ahí en la cárcel, pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Y el jefe de la cárcel entregó en mano de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión. Todo lo que se hacía ahí, dice, él lo hacía. Y por un momento, póngase en el lugar de José. ¿Cómo reaccionaría usted a esta situación? ¿Un aparente abandono de Dios? Y por si fuera poco, está la tentación.
¿Te imaginas a José pensando en sacar provecho de la situación? ¿Qué podemos hacer nosotros para estar preparados para resistir la tentación? La palabra de Dios es muy clara y es un manual de vida para todos nosotros. Primera de Pedro, en el capítulo 5, en el verso 6, dice: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Y el verso 8 dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, dice, como león rugiente, anda alrededor buscando a quién devorar. Ahí está el farsante, ofreciendo momentos de placer, ofreciendo oportunidades de conseguir algo ilegal. Te mereces todo, José, después de tanto sufrimiento. Ahí está Satanás, esperando que nuestros pasos sean en falso. Pero Dios no había abandonado a José y le dio gracia, dice, allí donde José estaba. El jefe de los presos lo puso como jefe. Un día Faraón se enojó con su copero y su panadero, y fueron enviados a la misma prisión donde estaba José y puestos bajo su cuidado. Cierta noche ambos tuvieron sueños, y José los vio tristes al siguiente día, y al enterarse de que el motivo eran sus sueños, le dijo: ¿no son de Dios las interpretaciones? Y el ejemplo de José de alabar a Dios en toda circunstancia es sumamente bello. Tenía años ya de estar fuera del hogar y había sufrido muchas injusticias, pero aún así engrandece a su Dios delante de estos hombres y en todo momento, en toda circunstancia. Y Dios permite que José les revele sus sueños. El copero volvería al palacio, pero el panadero sería ahorcado. Y en el capítulo 40 de Génesis, acompáñenme ahí en el verso 23, va a decir algo muy interesante. Dice: y el jefe de los coperos no se acordó de José, sino que se le olvidó. Se olvidaron de José. Seguimos apuntando los infortunios de José. ¿Qué pasó con Dios? ¿Estaba José abandonado? 2 años después, Faraón tuvo un sueño y despertó asustado. Volviéndose a la mañana siguiente, dice que al levantarse se sentía su espíritu estaba tan agitado que llamó a los magos y a los sabios de su reino para averiguar lo que significaba, pero ninguno pudo interpretarlo. Génesis, en el capítulo 41, en el verso 9, va a decir: entonces el jefe de los coperos habló a Faraón diciendo: me acuerdo hoy de mis faltas, dice. Me acuerdo hoy de mis faltas. Y cuenta a Faraón sobre José. Y el verso 14 dice: entonces Faraón envió y llamó a José y lo sacaron apresuradamente de la cárcel. Y se afeitó y mudó sus vestidos y vino a Faraón. Cuando se presentó delante de Faraón, éste le contó los sueños que había tenido, pero no había quien se lo podía interpretar, y que había oído que él podía hacerlo. Y la respuesta de José es clásica. En el verso 16 dice: respondió José a Faraón diciendo: no está en mí. Dios será el que dé respuesta propicia a Faraón. El rey había visto a 7 vacas flacas devorar a 7 vacas gordas, así como a 7 espigas menudas que devoraban a 7 espigas llenas y hermosas. Y José le dijo al rey que los sueños eran uno solo y a la vez, y una vez más exaltó a Dios. Y dice: Dios ha mostrado a Faraón lo que va a suceder, lo que va a hacer.
Y las 7 vacas gordas y las 7 espigas llenas y hermosas representaban 7 años de gran abundancia. Y las 7 vacas flacas y las 7 espigas menudas representaban 7 años de hambre. La repetición del sueño quería decir que las cosas ocurrirían con certeza y pronto, ¿no? Y José aconsejó a Faraón que colocara a un hombre prudente y sabio como el mayordomo sobre todo el país, y que se encargara de almacenar provisiones durante los buenos años para que hubiese suficiente comida durante la hambruna. Y Génesis, en el capítulo 41, en el verso 35, va a decir: y junten, dice, toda la provisión de esos buenos años, que vienen y recojan el trigo bajo la mano de Faraón para mantenimiento de las ciudades, y guárdenlo, ¿no? Entonces, el buen consejo de José fue tan inspirado como la interpretación de los sueños. Estaba José aprovechando la oportunidad para ser considerado. Hay una respuesta interesante en el verso 38. Y va a decir, ¿acaso dice, hallaremos a otro hombre como este en quien esté el Espíritu de Dios? Algunas veces nosotros pensamos que por causa de algunos pecados o faltas cometidas en el pasado, no hay ninguna esperanza de que podamos prosperar en el futuro. Sin embargo, cuando nos dejamos modelar por la mano amorosa de Dios y le pedimos su dirección y confiamos a Él la totalidad de nuestro ser, el pasado queda atrás y nuevas oportunidades están delante de nosotros esperándonos. La primera cualidad que el faraón mencionó acerca de José fue su dependencia de Dios. Faraón ignoró el hecho de que José tuviera un pasado cuestionable, olvidó los rumores acerca de sus intereses con la esposa de uno de sus generales. También hizo a un lado el hecho de que José fuera un recién salido de la cárcel, donde había estado por varios años. Faraón solamente vio que el Espíritu de Dios estaba sobre José. Y eso lo convertía en un hombre sabio. Faraón llamó a José con otro nombre, le dio un nombre de Zaphnath-Paaneah, ¿no? Y el nombre significaría como que Dios habla, Él vive, dando a entender que Dios había comunicado su palabra con tal firmeza y certeza de que es una clara evidencia de que Él estaba presente en medio de nosotros. La manera como los hijos de Dios nos comportamos y cómo hablamos da a conocer al Dios en el cual creemos y confiamos. Dichosos, dice, los que pueden hacer exclamar a otros, ¿no? Como lo hizo Faraón: tu Dios habla, tu Dios vive. Y ese fue el nombre que le puso a José. No se discute ni se mide el valor del plan presentado por José, simplemente se acepta y se propone ejecutarlo. El plan presentado por José era la respuesta correcta a una nueva realidad en la interpretación del sueño, y Faraón y sus servidores aceptan la sabiduría superior de José y reconoce la relación especial de José con Dios. Esto es trascendental, y la crisis necesita de una persona que pueda actuar con el beneficio de una relación íntima con Dios. El Dios que José alababa es el verdadero Dios. Y ese Dios de relación personal de los patriarcas, y quien interviene con soberanía y autoridad en las actividades humanas. Y Faraón reconoce que la crisis necesitaba de una continua relación con este Dios. Dice, no hay nadie tan entendido ni sabio,
Tanto José como el faraón actuaron con humildad, guiados ya por los designios de Dios. Y se combinan perfectamente la elección de Dios y la aprobada diligencia del hombre ante las responsabilidades dadas. José, como un buen siervo de Dios, solo quería ser un instrumento en las manos del Señor. Y la pregunta, mi amigo, mi hermano, es: ¿qué es lo que mueve a usted cuando sirve al Señor? Podemos ver que en todas sus experiencias, José daba la gloria a Dios. Y eso es el todo en la vida de un cristiano. En la adversidad, alabamos. En la angustia, alabamos. En la injusticia, alabamos. Porque sabemos que hay un Dios, que es nuestro Padre y que tiene una promesa para sus hijos. Dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Y esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Romanos 8:28. Dios los bendiga. En el silencio escucho tu voz que me llama. Ven a mí. En el misterio eres mi visión, mis pasos alumbras. Creo en ti. Tú calmas tormentas en mi corazón, mueves montañas de amor, los mares se paras, me llevas a ti. Dios, imposible es ver, haz tu obra aquí. Dios, imposible es ver, haz tu obra en mí. Voy al desierto, ¿a dónde tú estás? Pasos en agua, doy en ti. Tú calmas tormentas